Hay historias que alguien te cuenta y se olvidan al día siguiente, y hay otras que se quedan contigo. Hoy quiero contarte una de esas historias. Vamos a entrar en uno de los antiguos hospitales psiquiátricos más famosos de Estados Unidos, el Trans-Allegheny Lunatic Asylum en West Virginia. Un lugar donde durante más de un siglo pasaron miles de pacientes, donde existieron tratamientos que hoy resultan difíciles de imaginar, y donde después de que sus puertas cerraran comenzaron a surgir relatos sobre voces, sombras, pasos y supuestas apariciones. Pero hay una historia en particular que me llamó la atención. Una historia sobre una niña que algunos visitantes aseguran haber visto dentro del edificio. Y antes de llegar a ella, vamos a descubrir qué ocurrió realmente dentro de esas paredes. Así que ponte cómodo, porque estás entrando a un nuevo expediente. Esto es Narrando Historias. Si te gustan las historias de lugares abandonados, misterios y fenómenos que todavía no tienen una explicación definitiva, puedes suscribirte al canal y acompañarme en cada nuevo expediente. Ahora sí, abramos el archivo. Hace un tiempo me hablaron de un edificio en West Virginia. La persona que me habló de él me dijo algo muy sencillo. Si alguna vez investigas ese lugar, no lo hagas de noche. Le pregunté por qué. No quiso explicármelo. Solo me dijo el nombre. Trans-Allegheny Lunatic Asylum. Al principio pensé que sería otro antiguo hospital abandonado con algunas historias de fantasmas. Pero empecé a investigar, y cuanto más leía, más entendía por qué aquella persona había preferido no entrar en detalles. Porque este lugar no parece un hospital. Parece una ciudad. Imagínate llegar allí cuando ya está oscuro. Frente a ti tienes un edificio enorme de piedra. Las ventanas son altas, los pasillos son interminables, y detrás de cada ventana hay habitaciones que llevan años vacías. Entras. La puerta se cierra detrás de ti, y durante unos segundos no escuchas absolutamente nada. Das un paso. El sonido de tus zapatos rebota por el corredor. Otro paso. Y entonces, escuchas uno más, pero ese no lo diste tú. Te detienes. El sonido también se detiene. Esperas. Nada. Decides continuar, y entonces escuchas una voz. No puedes distinguir las palabras. Solo sabes que alguien acaba de hablar. Miras hacia el fondo del pasillo. No hay nadie. Y aquí empieza nuestro siguiente expediente. Pero antes de hablar de fantasmas, hay que hablar de las personas que estuvieron aquí, porque la historia real de Trans-Allegheny ya es suficientemente inquietante. El edificio abrió sus puertas en 1864. En aquella época se conocía como Western State Hospital. Y fue diseñado siguiendo las ideas del médico Thomas Kirkbride. La idea, al menos en teoría, era crear un ambiente que ayudara a los pacientes. Había grandes ventanas, ventilación, luz natural, espacios abiertos, jardines. La arquitectura debía formar parte del tratamiento. Pero con el paso de los años, la cantidad de pacientes comenzó a superar la capacidad para la que el hospital había sido diseñado, y ahí fue cuando las cosas comenzaron a cambiar. Lo que originalmente había sido pensado como un lugar de tratamiento terminó convirtiéndose en un enorme complejo institucional. Miles de personas pasaron por sus puertas durante más de un siglo. Algunos permanecieron allí durante años, otros durante décadas. Y cuando empiezas a leer los testimonios históricos sobre cómo funcionaban los hospitales psiquiátricos de aquella época, la historia se vuelve mucho más difícil de escuchar, porque los tratamientos médicos de entonces eran muy diferentes a los actuales. Se utilizaban métodos que hoy consideraríamos inaceptables. Había aislamiento, restricciones físicas, tratamientos experimentales y, dependiendo de la época y del paciente, condiciones extremadamente duras. Pero hay algo que tienes que entender. No todas las personas que llegaron allí eran necesariamente violentas. Algunas fueron internadas porque padecían enfermedades mentales graves, otras porque sus familias no podían cuidarlas, y algunas llegaron por razones que hoy probablemente se manejarían de una manera completamente distinta. Durante décadas, ese edificio se convirtió en el lugar donde terminaban personas que la sociedad no sabía cómo tratar, y mientras más pacientes llegaban, más difícil era mantener las condiciones originales. Los espacios se llenaban, los recursos se reducían, y el hospital continuaba creciendo. Pero ahora quiero que imagines algo. No estás entrando en el edificio hoy. Estás allí hace más de 100 años. Caminas por uno de los pasillos. A ambos lados hay habitaciones. Escuchas voces, pasos, puertas. Alguien está llorando, alguien grita desde otra habitación. Una enfermera camina rápidamente frente a ti. Y en algún lugar del edificio,
Una campana marca el comienzo de otra jornada. Ahora regresa al presente. El mismo pasillo está completamente vacío. No hay pacientes, no hay enfermeras, no hay médicos. Solo quedan las paredes, y quizás por eso comenzaron a aparecer las historias. Los visitantes que entraban décadas después aseguraban escuchar sonidos que parecían provenir de habitaciones vacías. Voces, golpes, pasos. Algunos afirmaban escuchar a personas llorando. Otros hablaban de gritos que parecían venir desde pisos superiores. Y algunos aseguraban escuchar algo todavía más extraño. Risas. Pero lo que más me llamó la atención fue que muchas personas no describían una aparición, describían una presencia, una sensación, como si alguien estuviera parado detrás de ellas. Y eso aparece una y otra vez en los relatos. Alguien camina por un pasillo, siente que lo están observando, se detiene, mira hacia atrás. No hay nadie. Continúa. La sensación regresa. Y aquí quiero hacerte una pregunta. Si estuvieras completamente solo en un edificio como este, ¿cuánto tiempo tardarías en darte la vuelta? Porque hay lugares donde mirar hacia atrás no produce miedo, y hay otros donde simplemente no quieres hacerlo. Transallegheny pertenece a la segunda categoría, pero entre todos los relatos asociados al hospital, hay uno que aparece constantemente. Una niña, una pequeña figura que algunos visitantes aseguran haber visto dentro del edificio. No aparece durante largos periodos. Según los testimonios, simplemente cruza un pasillo, o se queda parada al final de una habitación. A veces parece estar jugando. Otras veces simplemente observa, y cuando intentas acercarte, desaparece. La llaman Lily. Pero aquí hay algo importante. La historia de Lily forma parte de la tradición paranormal moderna asociada al lugar, y no existe una prueba histórica definitiva que permita confirmar que la figura que los visitantes dicen ver corresponde a una niña fallecida específica. Aún así, el relato se ha convertido en una de las historias más conocidas del edificio. Y entonces aparece otra pregunta. ¿Por qué una niña? ¿Por qué esa figura se repite tanto? ¿Es porque los visitantes ya conocen la historia y esperan verla? ¿O realmente hay algo que provoca esas apariciones? Todavía no lo sabemos, pero Lily no es el único nombre que aparece en el expediente. Hay otra figura, un hombre. Los visitantes lo describen como una presencia alta y oscura. No siempre pueden verle el rostro, algunos dicen que aparece al final de un corredor. Otros aseguran sentir que alguien pasa junto a ellos, tan cerca que pueden sentir el movimiento del aire, y cuando se giran, nada. Pero quizá el relato que más me llamó la atención no tiene que ver con una figura, tiene que ver con una habitación. Porque en Transallegheny existe un lugar conocido por los visitantes como The Dungeon. El nombre ya te da una idea de lo que significa para quienes conocen la historia del edificio. Un espacio oscuro, aislado, asociado con algunos de los relatos más perturbadores del hospital. Quienes han participado en recorridos paranormales aseguran que allí se han escuchado golpes y voces. Algunos incluso afirman haber sentido que alguien los tocaba. Y aquí es donde el expediente comienza a ponerse realmente incómodo, porque si una persona entra a una habitación esperando encontrar algo paranormal, es fácil interpretar cualquier ruido como una señal. Pero ¿qué pasa cuando alguien entra sin saber qué debería esperar? ¿Y si escucha una voz? ¿Y si esa voz parece responderle? ¿Y si escucha su propio nombre? Eso es exactamente lo que algunos investigadores aseguran haber experimentado. Durante investigaciones paranormales se han utilizado grabadoras para intentar capturar posibles voces. Los investigadores hacen preguntas. Después esperan. Silencio. Nada. Pero al revisar las grabaciones, algunos aseguran encontrar susurros, palabras y respuestas que aparentemente no estaban presentes durante la investigación. A estos registros se les suele llamar EVP, fenómenos de voz electrónica, y como siempre, hay dos formas de interpretarlos. Para algunos investigadores son posibles comunicaciones con espíritus. Para los escépticos son sonidos ambientales, interferencias o ejemplos de pareidolia auditiva. No existe una prueba científica concluyente que demuestre que un EVP sea una voz de una persona fallecida. Pero cuando estás dentro de un edificio como este, con más de un siglo de historias detrás, una grabación de pocos segundos puede sentirse mucho más inquietante de lo que parece. Y todavía no hemos llegado al relato que más me impresionó. Porque algunos visitantes aseguran haber escuchado algo que, si realmente ocurrió como lo describen, sería difícil olvidar. Una voz de mujer. Según el relato, alguien estaba caminando por un pasillo completamente vacío cuando escuchó: «Déjame salir».
La persona pensó que era una grabación, o quizá alguien jugando. Miró alrededor. No había nadie. Entonces escuchó la frase nuevamente. Esta vez, mucho más cerca. Déjame salir. La persona abandonó inmediatamente el pasillo. ¿Ocurrió realmente? No puedo asegurártelo. No existe una evidencia definitiva que permita comprobarlo, pero ese tipo de historias siguen apareciendo alrededor del edificio. Y quizá eso sea lo más fascinante de TransAllegheny. Porque el hospital cerró sus puertas como institución en 1994. Los pacientes se fueron, el personal se fue, las habitaciones quedaron vacías. Pero las historias, esas nunca abandonaron el edificio. Y ahora quiero que imagines algo. Estás dentro del hospital. Es de noche. El recorrido terminó hace horas, no hay otros visitantes. Caminas por uno de los corredores. De repente escuchas una puerta cerrarse. No sabes quién la cerró. Te acercas, la abres, la habitación está vacía. Sales, cierras la puerta, y cuando empiezas a caminar, escuchas una voz detrás de ti. Esta vez no es un susurro, no es un ruido lejano, es una voz perfectamente clara y pronuncia una sola palabra, tu nombre. Te giras, no hay nadie. Y aquí termina la parte más extraña del expediente, porque después de investigar la historia de TransAllegheny, hay algo que me queda claro. No necesito creer que existan fantasmas para entender por qué este lugar provoca miedo. Durante más de un siglo, estas paredes fueron testigo de enfermedad, aislamiento, sufrimiento y muerte. Y aunque no podamos demostrar que las personas que murieron allí siguen recorriendo los pasillos, tampoco podemos cambiar todo lo que ocurrió dentro de ellos. Quizá los sonidos tengan explicaciones, quizá las sombras sean simplemente sombras, quizá las voces sean producto de la acústica y de nuestra propia mente, o quizá algunos lugares conservan algo más que polvo y recuerdos. Eso es lo que hace que estos expedientes sean tan fascinantes. No estoy aquí para decirte qué tienes que creer. Solo estoy aquí para abrir el archivo y contarte lo que encontré. Ahora quiero preguntarte algo. Si te ofrecieran pasar una noche completamente solo dentro de TransAllegheny Lunatic Asylum, ¿lo harías? ¿Incluso después de conocer todo lo que ocurrió allí? Porque yo tengo una respuesta muy sencilla. Probablemente no. Y si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte sinceramente por haber acompañado esta historia hasta el final. Si el expediente te gustó, te invito a suscribirte a Narrando Historias y dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando nuevos expedientes y a descubrir juntos lugares, historias y misterios que todavía permanecen en las sombras. Y si conoces algún hospital, sanatorio, hotel, casa o lugar abandonado que tenga una historia paranormal, déjamelo en los comentarios. Puede convertirse en nuestro próximo registro fantasmal. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo expediente. Y hasta entonces, recuerda algo. Cuando un edificio queda vacío, no siempre significa que su historia haya terminado. A veces, solo significa que ya no queda nadie para contar lo que sucede dentro.